Hola, nuevamente estamos juntos para hablar de arte. Hoy puedo empezar con una reflexión. Antes, cuando los medios no eran tan masivos como son ahora, pues los artistas se conocían en su ámbito, pero no eran nombres comunes como lo son ahora, reconocidos por muchos porque salen en las páginas de los periódicos y las revistas. Por lo tanto, es muy probable que muchos colombianos no sepan quién es Andrés de Santamaría o quién fue Andrés de Santamaría, un gran artista que nace en Bogotá en 1860 y nace en un hogar privilegiado en la medida que tenía acceso a las artes, a la música, a la literatura, a la política. Su abuelo paterno fue senador, fue alcalde de Bogotá, su abuelo materno fue designado a la presidencia de la República, o sea que el ambiente en el que se movía este niño era un ambiente culto. Como cosa rara en Colombia, entre la década del 50 y el 60 del siglo XIX, vivimos una época de convulsión política. El Tomás Cipriano de Mosquera, liberal, se opone al presidente Mariano Ospina Rodríguez y prácticamente estamos en guerra civil. Por esa razón, la familia de Andrés de Santamaría decide irse a vivir a Europa. Arrancan, se van, primero llegan a Londres, en donde viven un tiempo, y luego se radican en Bélgica. Allí ya aquel niño que sale de Colombia a escasos 2 años empieza a tener una inclinación muy fuerte por la pintura, por el dibujo, pero sus papás lo frenan, no están interesados en que su hijo se dedique a las artes. Vale la pena adelantarme a la historia para empezar a mostrarles algunas obras de Andrés de Santamaría. La que están viendo en sus pantallas se titula Los Fusileros y ciertamente si ya tenía un énfasis y una influencia en el impresionismo, de todas maneras esta obra se ajusta a la perfección a los cánones más estrictos de la academia. Esta obra pertenece a la colección del Jockey Club de Bogotá. Para la época, para continuar la historia, la familia de Andrés de Santamaría de Bélgica pasa a París porque su padre es nombrado agregado de negocios de la Embajada de Colombia en Francia. Estando en París, Santamaría insiste en su deseo de estudiar artes, pero sus papás se oponen a eso. Inclusive su padre lo induce muchísimo a trabajar en temas de economía y Andrés de Santamaría, muy a su pesar, termina trabajando como banquero, termina metido por completo en el tema de la economía. No contento con eso. Cuando muere su padre, Santamaría tenía apenas 22 años y ahí sí, por su propia cuenta, toma la decisión de entrarse a estudiar a la Academia de Bellas Artes de París, en donde se encuentra con grandes artistas contemporáneos de la época y en donde comienza a tener una experiencia muy cercana con el impresionismo. Les voy a poner una obra que no es de Andrés de Santamaría, pero que tiene mucha relación con la historia. La obra que están viendo en este momento se llama Impresión Sol Naciente y de allí, de esa obra en particular, nace el nombre de ese movimiento impresionismo. Como dato curioso, los impresionistas, que no se llamaban así, sino que para entonces se llamaban Sociedad Anónima de Pintores, Escultores y Grabadores, están dedicados a hacer sus propias exposiciones. En la primera exposición que hacen, que está Impresión del Sol Naciente, entra el crítico Louis Leroy y se burla de esa obra. Como se llama Impresión Sol Naciente, dice que sí, que efectivamente lo impresionó, que porque cualquier papel de colgadura aún esté sin terminar, estaría mucho mejor terminado que esta obra a medio hacer. Y así, con esa burla, no sabe Louis Leroy que está dándole el nombre a uno de los movimientos más importantes de la historia del arte del mundo. Al mismo tiempo que Andrés de Santamaría está estudiando en la Escuela de Bellas Artes de París, también toma clases con artistas muy importantes que influyen en él, de la misma manera que influye el momento histórico que está viviendo Francia y sus lecturas. De esta manera él se siente muy atraído por los temas sociales, por las personas comunes, por los paisajes campesinos, por los oficios. Estando en esto, lo invitan, algo que es muy importante para la historia de Andrés de Santamaría, a participar en el Salón de Artistas Franceses y escoge uno de esos temas precisamente, que se titula Las lavanderas del Sena. Les muestro esta obra, que es bellísima además, con la que participa en esta exposición,
Y a su lado van a ver otras dos que son también significativas de este periodo, que son la arenera y las segadoras. Como les decía, obras que están muy relacionadas con los oficios comunes y corrientes y con la gente común, cosa que también le crea a Santa María posteriormente grandes críticas a su regreso a Colombia. A finales del siglo XIX, en esa insistencia por Santa María por vivir en su país, regresa a Colombia y a vivir en su vieja casona del barrio La Candelaria. Para entonces es contratado como profesor de paisaje de la Escuela de Bellas Artes de Bogotá. Para el momento el paisaje prácticamente no era un género en la pintura en Colombia, si mucho aparecía en los fondos de las obras religiosas. Se puede decir que Andrés de Santa María, Luis de Llanos, un español que vivió mucho tiempo en Colombia, y Giovanni Ferroni fueron los padres del paisajismo en Colombia. De allí nace entonces una época maravillosa de la historia del arte colombiano, que es la Escuela de la Sabana, un grupo de pintores extraordinarios que se dedicaron a dejar una impronta de ese paisaje bellísimo de la sabana, que hoy está en la mayoría de los museos colombianos y en importantes colecciones privadas. Para terminar, y mientras ven estas tres obras particularmente hermosas y elocuentes en la obra de Andrés de Santa María, el retrato de María Mancini a caballo, que es una obra colección del Museo Nacional, también colección del Museo Nacional Flores y Frutas, un pequeño óleo sobre lienzo de 55 por 35 centímetros, que no necesita ser más grande para ser más bello e importante. Y por último, el autorretrato de Andrés de Santa María. Quiero terminar diciéndoles que este artista que estuvo entre Europa y Colombia, que siempre quiso vivir aquí, que vino durante muchas oportunidades a trabajar y a enseñar, finalmente decidió irse a Bélgica, en donde murió, porque sus obras no fueron bien recibidas, fueron criticadas e incluso generaron enconadas polémicas, no eran aceptadas. El impresionismo era visto como algo exageradamente revolucionario, y cosas que hizo Andrés de Santa María, por ejemplo en la Escuela de Bellas Artes, fue el primer profesor que contrató modelos vivas para pintar el desnudo, y esto no fue bien recibido. Así que finalmente Santa María se va a vivir a Bélgica y allí en 1945 muere. Hoy podemos decir con certeza absoluta que Andrés de Santa María es uno de los capítulos más importantes de la historia del arte colombiano.